El ajetreo del campus siempre me pareció un contraste fascinante con los pasillos silenciosos del edificio donde imparto clases de literatura clásica. Me llamo Daniela, tengo 39 años y llevo 12 años de matrimonio con Bernardo, quien, a sus 42, es profesor de historia moderna en la misma universidad. Nuestra vida transcurría entre correcciones de trabajos, conversaciones apasionadas sobre libros y cenas apresuradas después de largas jornadas de estudio y conferencias. Nunca pensé que la rutina universitaria podría desembocar en algo que sacudiera por completo los cimientos de nuestro matrimonio. En medio de conferencias y plazos de entrega, conocí a Laura, una compañera docente de 36 años que acababa de unirse al departamento de lenguas extranjeras. Empezamos charlando en la cafetería del campus sobre la traducción de poesía francesa, y terminamos haciéndonos confidentes. Era divertida, espontánea y tenía una chispa en la mirada que siempre la hacía destacar. Con el paso de los meses, nuestra amistad creció. Después de todo, compartíamos pasiones intelectuales y el gusto por las buenas conversaciones regadas con café o vino. Bernardo la conoció en un seminario que ofreció la Facultad de Humanidades. Desde el principio, noté cómo él y Laura conectaron a un nivel profundo, ambos eran apasionados de la cultura europea, encantados de debatir sobre la Revolución Francesa o la influencia del romanticismo alemán en la literatura occidental. Confieso que al principio sentí cierto recelo, pues mi esposo parecía más entusiasmado con aquellas charlas que con nuestras típicas discusiones literarias. Sin embargo, con el tiempo, la complicidad que surgió entre ellos me pareció incluso entrañable. El detonante de todo fue un congreso de humanidades que se celebró en una ciudad universitaria cercana. El plan consistía en asistir a varias ponencias y participar en mesas redondas, pero Bernardo y yo propusimos a Laura que nos acompañara para presentar también sus investigaciones recientes. Nos hospedamos los tres en un pequeño hotel colonial cerca del centro histórico, en el que los pasillos estaban decorados con carteles de la época virreinal y retratos antiguos que evocaban tiempos pasados. Las jornadas eran intensas, corríamos de una sala a otra, escuchando a expertos de renombre, y al caer la noche compartíamos nuestros apuntes e impresiones en algún bar tranquilo. Fue durante una de esas veladas, entre risas y copas de vino, que la conversación dio un giro inesperado. Se deslizó hacia nuestras vidas personales y las fantasías que siempre habíamos considerado demasiado atrevidas para llevarlas a la práctica. Sentados en la terraza de un café, Laura bromeó con la idea de rebelarnos contra la solemnidad del mundo académico, haciendo algo arriesgado o diferente. Bernardo y yo compartimos una mirada que delató un anhelo común. Hacía un tiempo habíamos conversado, en voz baja y de forma casi experimental, sobre la posibilidad de invitar a alguien más a nuestra intimidad. Jamás imaginé que aquella fantasía llegaría a tomar forma real, y mucho menos con alguien de nuestro círculo laboral. ¿Y si algún día? Sugirió Laura, con un medio tono de broma y otro medio de tentación. Suena loco, respondí, intentando fingir indiferencia, aunque mis mejillas ardían. Bernardo sonrió, como quien comprende la insinuación pero no se atreve a responder con palabras. La complicidad de aquel momento quedó suspendida hasta que regresamos al hotel, caminando por calles empedradas y con el eco lejano de la música bohemia de los bares. En la puerta de nuestras habitaciones, Laura se despidió con un «descansen» ambiguo, y noté en su mirada que esa noche la idea quedaba flotando. El día siguiente transcurrió frenético con el congreso, ponencias sobre filosofía, debates sobre metodologías de investigación y encuentros formales con colegas de otras universidades. Sin embargo, mi mente divagaba hacia la conversación de la noche anterior. ¿Sería posible dar un paso así? Cada vez que veía a Laura y Bernardo hablar sobre sus temas con tanto entusiasmo, me preguntaba cómo se sentiría verlos en una situación más íntima. ¿Lo resistiría sin sentir celos? Por la tarde, tras finalizar las actividades, decidimos relajarnos en el patio interior del hotel, un espacio con arcos coloniales y una pequeña fuente que canturreaba con el correr del agua. El aire fresco y el aroma a flores nocturnas crearon un ambiente distendido. Tomamos vino blanco mientras Laura nos contaba anécdotas de su infancia en el sur del país. Poco a poco, la atmósfera se fue tornando cálida y sugerente. Cuando el reloj marcó casi la medianoche y los huéspedes ya descansaban, nos quedamos prácticamente solos en el patio. Laura se acercó a mí, rozando mi brazo, y me preguntó con suavidad si aquella fantasía era algo que consideraba realmente o si solo había sido producto del vino. Bernardo, a mi lado, aguardaba mi respuesta con cierta tensión. Sentí mi corazón bombear con fuerza.
Había deseado un empujón que me permitiera saltar la barrera de la duda, y parecía que Laura lo estaba dando. Tomé aire y, con la voz algo temblorosa, dije que sí, que alguna vez lo habíamos considerado y que confiábamos lo suficiente el uno en el otro como para explorarlo, siempre y cuando ella también se sintiera cómoda. Laura y Bernardo intercambiaron una mirada llena de curiosidad, incluso un leve temblor en sus gestos. De pronto, una sensación de irrealidad se apoderó de mí. Estaba viviendo un momento que, de tan íntimo, parecía sacado de alguna novela que solía recomendar a mis alumnos en la clase de literatura. Me sorprendí a mí misma al sentir una mezcla de nervios y adrenalina que me impulsaba a no echarme atrás. Subimos a la habitación que Bernardo y yo ocupábamos. El hotel, en silencio, daba la impresión de que éramos cómplices de un secreto en medio de corredores antiguos y murales desgastados. Encendimos una lámpara tenue, buscando una luz suave que no resultara invasiva. Laura se sentó en la orilla de la cama, y nosotros nos acomodamos junto a ella. El primer contacto físico llegó entre titubeos, una caricia en el brazo, un cruce de miradas cargadas de incertidumbre, el roce lento de nuestras manos. Cuando por fin se produjo el primer beso entre Bernardo y Laura, sentí un escalofrío que recorrió mi columna. Era una extraña combinación de celos y curiosidad, una sacudida que me hizo dudar unos segundos. Sin embargo, noté que mis propios latidos me empujaban a unirme para no quedarme al margen de aquella experiencia que, pensándolo bien, yo también había deseado. No hubo prisas ni gestos bruscos, se sentía más como un descubrimiento mutuo, un baile donde cada movimiento era calculado para no pisar los límites del otro. A cada segundo que pasaba, me preguntaba si mi matrimonio se volvería más fuerte o se quebraría irremediablemente. Las voces de la razón y del deseo luchaban en mi mente, pero la atmósfera y la cercanía de Bernardo y Laura me envolvían en una especie de hechizo. No sé cuánto duró aquel lapso de intimidad. Tal vez fueron minutos, tal vez horas. Al concluir, nos quedamos los tres en un silencio abrumador, mezclado con respiraciones todavía entrecortadas. Nadie parecía tener las palabras adecuadas para romper ese momento. Laura se levantó primero, se disculpó con una sonrisa nerviosa y salió del cuarto hacia su propia habitación. Bernardo y yo nos quedamos mirándonos, todavía tratando de asimilar lo que había pasado. Él me preguntó, casi en un susurro, si estaba bien. No supe qué responder con exactitud, sentía una mezcla de culpa, satisfacción, miedo y curiosidad por lo que aquello implicaría para nuestro futuro. Al final, nos abrazamos con fuerza, como si quisiéramos confirmar que seguíamos siendo nosotros mismos. A la mañana siguiente, el congreso llegaba a su fin con un almuerzo de clausura. Laura se sentó en otra mesa, ocupada con colegas de su departamento, y casi no cruzamos miradas. Todo se sentía extraño, como si la noche anterior hubiera sido un sueño que nadie se atrevía a comentar. Bernardo y yo tratamos de fingir normalidad, pero nuestra conversación se redujo a comentarios banales sobre la comida y los discursos de despedida. Al término de la reunión, recogimos nuestras cosas en el hotel. Laura se adelantó y partió sin hacer ruido. Me quedé con un nudo en la garganta, queriendo hablar con ella, aclarar si aquello había sido un grave error o un descubrimiento que necesitaba asimilar. Ya de vuelta en la universidad, Laura, Bernardo y yo nos veíamos a diario por temas laborales. Sin embargo, los pasillos que antes estaban llenos de conversaciones y risas se convirtieron en espacios donde apenas intercambiábamos un saludo distante. A veces la sorprendía mirándome de reojo durante una reunión o cuando coincidíamos en la cafetería, y yo me preguntaba qué pasaba por su mente. Las noches en casa con Bernardo se volvieron un sub y baja de emociones. Teníamos charlas interminables sobre los límites de la confianza, la monogamia y la libertad sexual, repletas de sentimientos que iban desde el arrepentimiento hasta la intriga por lo vivido. Me di cuenta de que la curiosidad no siempre es sinónimo de facilidad. Abrir las puertas de la intimidad a una tercera persona implica descorrer velos que pueden transformarlo todo. Un día, Laura me citó en la biblioteca a propósito de un proyecto colaborativo. Me recibió con una sonrisa amable, pero sus ojos reflejaban cierta preocupación. Nos sentamos en una mesa al fondo, rodeadas de estantes repletos de libros antiguos. A media voz, me confesó que se sentía culpable de que mi matrimonio pudiera verse afectado. Por su parte, yo le dije que, si algo habíamos aprendido de aquella experiencia, era la necesidad de comunicar abiertamente nuestros sentimientos. ¿Te arrepientes?, me preguntó con un hilo de voz. No lo sé. Creo que necesitaba vivirlo para descubrir ciertos aspectos de mí misma,
¿Y de mi relación con Bernardo?, respondí, intentando sonar firme. La conversación fluyó como un bálsamo. Entendimos que necesitábamos un periodo de distancia y maduración, cada uno en sus propios espacios, para asimilar lo ocurrido y decidir con claridad cómo avanzar. Salimos de la biblioteca con una extraña paz, aunque el futuro seguía siendo incierto. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que he puesto en riesgo mi matrimonio al cruzar ese límite con Bernardo y Laura? ¿O piensan que estas experiencias, aunque complicadas, pueden ayudarnos a crecer y explorar nuestra intimidad desde otra perspectiva? ¿Qué harían en mi lugar, mantener esto en secreto y no volver a mencionarlo, o conversar con total franqueza hasta llegar a un nuevo entendimiento en la relación? Me encantaría conocer sus opiniones, sugerencias o críticas sobre lo que acabo de compartir. Ha sido un gusto compartir esta historia contigo. Si te pareció entretenida, no olvides suscribirte a mi canal y regalarme un me gusta. Activa las notificaciones y pasa a ver los videos recomendados para continuar con más relatos. Hasta la próxima.